Por eso es necesario que hoy tomemos una decisión. Es necesario tomar una actitud. Pero permítame leerle la palabra. Dice en el libro de San Juan, versículo 5, el paralítico de Betesda. Y quizás usted y yo hemos pasado por esta lectura un montón de veces. Hemos oído un montón de prédicas. Pero como el Señor es el Señor del eterno presente, esta pregunta es válida el día de hoy. Para usted y para mí. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Después de cuáles cosas? Si usted lee el capítulo 4, se da cuenta de 2 milagros extraordinarios que había hecho Jesús. Pero habían fiestas. Y una de esas famosas fiestas se estaba celebrando. De las 3 fiestas más importantes, una de ellas se estaba celebrando y la Biblia no nos indica cuál. Pero dice que Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, Betesda, el cual tiene 5 pórticos, 5 entradas. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Qué yacía? Una multitud, imagínense, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba al agua. Y el que primero entraba en el estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que llevaba ya tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Y era sábado aquel día. Como podemos ver, en esta historia bíblica hay un diálogo, una conversación profunda entre Jesús y el paralítico. Esa es una actitud, una característica de Jesús, que le gusta hablar con usted a solas, que le gusta hablar con usted cara a cara, que le gusta ponerle atención cuando usted se presenta ante él. Y en aquel diálogo sucede un milagro. Pero el milagro no comienza con el movimiento del hombre,
sino con una confrontación directa de Jesús hacia la voluntad de aquel hombre y hacia su manera de pensar. Qué incómodos nos ponemos nosotros los llamados hijos de Dios cuando estamos dialogando con Dios y el Espíritu nos confronta. Y el Espíritu de una u otra manera en algún momento nos puede decir, hipócrita. Porque Él los conoce. La Biblia aclara que el Señor conoce mis pensamientos desde antes de que salgan de mi boca. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando nos sentimos confrontados por el Señor? Algunos cerramos la Biblia y dejamos de orar porque no nos gustó. Y yo le dije a usted que anotara algunas frases de las que hay en el diálogo. Entendamos que el diálogo es una serie, es una película, y la idea del productor es que el mensaje quede claro. Aquí dice que una conversación, una confrontación directa de Jesús hacia su voluntad y hacia su manera de pensar. ¿Y cuál fue la respuesta del paralítico? Su primera respuesta. Cuando Jesús lo vuelve a ver y le dice, hey tú, oye Mario, ¿quieres ser sano? Te queja. Hace 29 años a mí me pasó eso. Alguien me dijo, usted tiene que orar así. Digo yo, ay, qué fácil, como que si fuera tan sencillo. Excusas. ¿Qué es lo primero que dice la gente cuando usted le dice, le puedo presentar a Jesús? Eso existe. Estamos en un mundo moderno. Si es tan anticuado, vos sos pandereta. ¿Qué dijo el paralítico? Señor, no tengo quien me mueva. Y a mí me gustó una parte del diálogo cuando él contesta esto y Jesús le dice, mírame, watching me. Eso no fue lo que te pregunté. ¿Por qué? Porque era una confrontación de Jesús hacia la voluntad de aquel hombre, hacia la manera de pensar de aquel hombre, hacia la manera de vivir de aquel hombre. ¿Cuántas veces el Señor desde este púlpito nos ha dicho, iglesia, ¿quieres ser sana? ¿Y cuál es su respuesta? ¿Para qué? Si aquí nadie me toma en cuenta. ¿O no? Entonces vea qué interesante. Primer título. Cuando las excusas retrasan la restauración. ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Y parece obvia, o yo diría, en un término más populacho de nosotros, como que parece ilógica la respuesta. Y algunos nos reforzamos en esto. Señor, tú todo lo sabes. ¿Para qué te lo voy a decir? ¿Para qué voy a arrepentirme si ya tú sabes que pequé? ¿Por qué hizo Jesús esa pregunta? Se estará preguntando usted. Y es válida. ¿Por qué preguntó Jesús viendo la actitud, el estado de aquel paralítico? ¿Por qué le preguntó? Voy a usar, aquí nadie se llama Pedro, ¿no? No. Ok, voy a usar un nombre ficticio. Pedro, ¿quieres ser sano?
¿Cuántas veces a mí el Señor me preguntó antes de ya ponerme contra la espada y la pared, Mario, ¿quieres ser sano? Y yo, no, hombre, Señor, si yo soy macho, hombre, yo puedo solo. No pude. Tuvo que intervenir Él en mi vida para yo llegar a mi sanidad. ¿Por qué pregunta Jesús eso? Porque hay personas que se acostumbran, ojo, hay personas que se acostumbran tanto a su condición paupérrima que terminan viviendo alrededor de ella. Y se lo ilustro en la iglesia de hoy. ¿Cómo nos acostumbramos a vivir como pensamos? Porque es bíblico. La Biblia dice, tal cual son sus pensamientos, así es Él. Así como usted piensa, así vive. Así como usted piensa, así actúa. Y a la iglesia, ¿qué es lo que le está pasando hoy en día? Vea qué interesante. La iglesia quiere alivio, pero no quiere transformación. Dios, sáname, pero no toques mi ego, porque me duele. Error, así no funciona. La iglesia, nosotros queremos consuelo, pero no queremos confrontación. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir en la vida paupérrima que estamos llevando. Hace 15 o 22 días nos hablaron de enanismo espiritual. ¿Y sabe por qué nos volvemos enanos espiritualmente? Porque volvemos al lecho y nos acostumbramos a estar aquí tranquilos, sin hacer nada, pero haciendo la vida espiritual imposible. Por eso el Señor nos pregunta hoy, iglesia, ¿quieres ser sana? Sí, queremos ser sanos, pero vamos a ser confrontados con su palabra. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar actuaciones de cambio. La iglesia quiere bendición, pero no cambiar hábitos, pensamientos o actitudes. Sobre todo nosotros, los que llevamos algunos añitos diciendo que somos hijos del Señor. A veces creemos que el Señor nos ha dado tanto que somos piedra de tropiezo para la iglesia. El Señor vino hace 3 años moviendo este estanque de bendición, porque estábamos enfermos, estábamos paralíticos espiritual, mentalmente y algunos de todo el cuerpo, como este caso que le está predicando. Porque el tener 20 años de estar aquí no significa que estoy sano. No voy a ser sano, no voy a obtener bendición si no dejo que el Señor me confronte. ¿Y cómo me confronta el Señor? A través de su palabra y a través de cada persona que al Señor le place poner aquí al frente. Dios muchas veces confronta primero la voluntad antes de manifestar el milagro. ¿Quiénes necesitan un milagro aquí? Yo necesito un milagro. Yo necesito un milagro. Pero estudiando este tema, me di cuenta que el milagro está y ya está hecho. Pero Dios me va a confrontar. Y no es que me va a pedir algo a cambio. No, Él no negocia. Él es el dueño, Él es el único. Él es el creador y yo la creación. Pero como Padre Celestial, Él necesita ver un cambio en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, en todo mi ser. Porque ningún padre da regalos a un hijo desobediente. Ninguna madre da regalos a una hija desobediente. Normalmente tenemos que obedecer a nuestros padres para que nuestros padres nos premien. Pues Dios es exactamente igual. Dios muchas veces confronta primero la voluntad de la iglesia
antes de manifestar el milagro. ¿Por qué no se llena nuestra iglesia? Porque no estamos sanos todavía y no estamos listos para recibir la multitud que viene. Porque la multitud ya viene, pero usted y yo estamos atrasando el progreso con nuestras actitudes de corazón, con nuestras actitudes de demostrarle a los nuevos que los amamos. Y entonces el Señor nos manda la pregunta de nuevo: iglesia, ¿quieres ser sana? Sí, prepárese, porque Dios nos va a confrontar y tenemos que ponerle el corazón al asunto. Muy bien. Punto número 2. El paralítico respondió con una excusa. Ya, a mí me gustó ver la imagen del paralítico. Una cosa como así. Es conmigo, Señor. Señor, ¿cómo puede ser que eso es conmigo? Una cara de miseria, una cara de enfermedad. O sea, su estado no era solo de cuerpo, era de mente, de alma y de corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así por muchos años? Hermano, ¿quiere dar un curso? Ay, pastor, ¿cómo? Si a mí nadie me hace caso. Hermano, ¿quiere dirigir la oración? No, pastor, ponga a otro que sabe más que yo. Pero no es el pastor el que lo está pidiendo, es Jesucristo diciéndote: actívate, muévete, deja de llorar y ponte a darle gracias por lo que ha hecho en tu vida. ¿Cómo? Si no tengo quien me mueva. Y Jesús lo volvió a ver y le dice: eso no fue lo que te pregunté. ¿Por qué? Porque esa es nuestra actitud como iglesia. Hermano, vaya, salude 5 y saluda a los 5 de toda la vida. Y los nuevos se van tristes porque nadie los saludó. Y en el devocional el Señor le dice: Mario, te mandé a saludarlos. Señor, sí, yo saludé a Carlos y a Mati y a Alison y a los pastores. Y el Señor: eso no fue lo que te dije, Mario. Te dije, ve y saluda. ¿Qué hay que hacer? ¿Volver a ver como el paralítico ahí todo el resto de su vida paupérrima? ¿O decirle al Señor hoy: Señor, estoy listo, yo me voy a levantar, me la voy a creer? Sé que me han dicho que el Espíritu de Dios está conmigo. Pero vea lo que hizo este paralítico. Pero el hombre respondió: no tengo quien me lleve. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando sus pastores le dicen a usted o sus líderes: ¿está listo para esto? Ay, ¿qué? Es que tenemos una mentalidad limitada. Ese es nuestro estado espiritual, limitado. Enanismo espiritual. Nos hablaron de mediocridad como iglesia el viernes. ¿Qué significa eso? Dependencia. Siempre van a haber pulgas espirituales que están pegadas a lo que vos haces. Nunca se sueltan. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad limitada como ese paralítico. ¿Qué más? Están viviendo del pasado. Pastor, a mí no me ponga a hacer eso, porque en otro momento yo intenté hacerlo y todo el mundo me despreció. Pues no es el pastor el que te lo está diciendo hoy, es Jesucristo a través del Espíritu de Dios. ¿Quieren salir adelante? Sí, vamos hacia una
hospitalidad radical. ¿Y eso qué es? Venga y se lo explico mañana. Queremos que todos nos saluden, pero no queremos saludar a nadie. ¿Por qué si había una multitud de enfermos, Jesús se dirigió hacia ese paralítico? ¿Por qué si hay una multitud de iglesias en Liberia, Jesús se le antojó invitarnos a nosotros a querer ser sanos y salir adelante? ¿Por qué? Porque para eso formó este tabernáculo, para que se reúnan miles, pero usted y yo tenemos que estar listos. Usted y yo tenemos que dejar de vivir del pasado. Usted y yo tenemos que dejar de estar dependiendo de los demás para hacer algo. No, esta es nuestra época, hermanos. Hemos vivido esperando estos momentos. Este es el hoy que el Señor nos prometió hace 25 años cuando empezamos esto. Hey, varones, cuando hicimos este piso, lo hicimos pensando en multitudes. Y usted y yo hemos retrasado esas multitudes. ¿O no se acuerda cuando hicimos el piso? Quiquito se acuerda cuando hicimos el piso. Jesús se acuerda cuando hicimos el piso. No teníamos ni un 5, se nos acabó todo. Y alguien entró con un bajón por esa puerta y dice: ¿qué necesitan? Porque cuando el plan es de Dios, Dios suple. Pero nos intermetimos en el plan de Dios y estropeamos todo lo que Dios tenía. Pero este es el momento de salir adelante. Este es el momento de levantarnos de esa camilla en la que caímos nuevamente. Este es el momento de agarrar ese lecho y empezar a caminar. Este es el momento. Cero excusas. Ninguno de los que estamos aquí sentados tenemos excusas para el Señor. O al menos eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? En vez de responder con fe, aquel paralítico respondió con impedimentos. Muchos creyentes, muchos hermanos, muchas hermanas, muchos jóvenes de los que están acá, muchas jóvenes de las que están acá responden con impedimentos. No cambio porque nadie me ayuda. Hello. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted viene a una iglesia para que le ayuden a cambiar? Si el que hace los cambios es el Espíritu de Dios. Debe fijarse en mí. Fíjese en el Espíritu Santo y verá cómo se logran los cambios. Pero muchos dicen: uy, para ser como ese pelón, el Señor me libre. Deje de fijarse en mí. Es que el líder que me deje de fijarse en el líder. Eche para adelante. ¿Acaso no es el Espíritu de Dios el que hace la transformación? ¿Acaso no es Dios el que está diciendo: Mario, ¿quieres ser sano? Claro que quiero ser sano. Sígueme. En ningún lado de esta Biblia dice que yo tengo que seguir a don Juan. En ningún lado de esta Biblia dice que yo tengo que seguir a Álvaro, ni a Carlos, ni a Daniel, ni a Enrique, ni a Jesús, ni a Gilberto. Dice que tengo que seguirlo a él. A él. ¿Cómo compensó este hombre? Este hombre dice, esta iglesia dice: ¿cómo voy a sanar si ustedes mismos me hirieron? Deje de llorar por la leche que se derramó, hermano. Disfrute la gota que le quedó en el vaso. Todos de una u otra manera hemos sido lastimados, todos. El único que no nos lastima es Jesucristo. Pero mientras hayan dos seres humanos aquí, en este recinto, en algún momento el uno lastima al otro. Entonces deje de estarse escudando. Deje de estarse escudando. Algunos de nosotros ya hemos pasado todos los niveles de desprecio que puede hacer un ser humano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir revolcándonos en el lecho? No, no podemos. No avanzo porque mi familia, ¿qué familia? A mí me llamó solo el Señor.
No encuentro un caso, al menos no sé, en los tantos años que tengo a estar aquí, que una familia completa venga y diga, es que nos rendimos todos a los pies de Cristo. No conozco un caso. Conozco casos en donde el Señor nos llamó a nosotros porque tuvo misericordia. Caminamos un tiempo solitos. Después llegó mi esposa. Después llegaron mis hijas. Conozco casos de mujeres que han entrado solas. Pronto llegó el esposo. Pronto llegaron los hijos. Conozco casos en donde tuvimos hijos, crecieron aquí, llegaron a su adolescencia y se le olvidó y volvieron al lecho. Y están en el lecho, están llevando garrote. Satanás los tiene ahí. Y uno les pregunta, ¿va a ir a la iglesia? Ay, cuando sienta, nunca va a sentir. Porque la iglesia no es de sentires, el cristianismo no es de sentires, el cristianismo es de decisiones. Y por eso el Señor tiene que decirnos, iglesia, ¿quieres ser sana? ¿Cómo contestó este caballero? Una de las respuestas que dio dice, no, ¿sabes qué, Señor? No sirvo en esta iglesia porque antes lo hice y todo me salió mal. Pregunto, ¿la primera vez que usted hizo arroz con pollo le quedó bueno? ¿La primera vez que usted hizo un postre le quedó bueno? La primera vez que yo hice una enseñanza, estudié un mes y duré 5 minutos aquí porque se me olvidó todo. Y le dije al pastor, ya no sé qué decir. ¿Y eso me va a servir de tropiezo? No, porque para eso el Señor le dijo a aquel paralítico, levántate. No le dijo cómo tenía que hacerlo, le dijo levántate. Si usted y yo hemos intentado servir al reino y lo hemos hecho mal, pues hoy el Señor nos dice, Carlos López, levántate. ¿Estás listo para hacerlo? Se acabaron las excusas. Varones, dejen de estar llorando por la leche que se derramó. Dejen de estar pensando en las reuniones de 45 hombres que éramos y que todo fluía. No, es un tiempo nuevo. Hay que empezar de nuevo. Hay que empezar a caminar gateando, construyendo una nueva sociedad de hombres y mujeres valientes que le digan al Señor, Señor, heme aquí. No seamos como este paralítico que respondió con una o varias excusas. Y ya para ir aterrizando, porque esto es demasiado largo, y ese es mi problema, que cuando el Señor me pone a escribir, escribo mucho, pero voy a cerrar con este punto, el último punto. El problema físico ya había afectado la mente del paralítico. 38 años enfermo no solo dañaron su cuerpo, también moldearon su manera de pensar. Una de las respuestas del paralítico es que he tenido un mal día. Y Jesús le dijo, has tenido un mal día durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, le dijo Jesús. O sea, aquella situación era su pensar. Por un segundo, por un minuto, intente verse como este paralítico a las 5 de la mañana. Seguro pensaba, ¿y si viene el ángel? Alguien se va a ir menos yo. Porque ¿quién me va a meter a mí al estanque? Pues, le puedo decir algo. Esa decisión la toma usted hoy. Yo no lo voy a ir a traer para que usted le diga al Señor cuál es su estado mental, espiritual. No, yo lo voy a invitar
en el nombre de Jesús. Y usted toma la decisión, no yo. ¿Por qué? Vea qué interesante. Hay creyentes, lo voy a decir con amor, pero con rigor. Es lo que me ha enseñado mi pastor. Hay creyentes salvos, pero mentalmente derrotados. Y no en otras iglesias. El Señor le está hablando a esta iglesia. Hay creyentes salvos, pero mentalmente derrotados. Viven esperando que algo pase, pero no provocan nada. Vivimos esperando que algo pase, pero no somos capaces de provocar que ese algo pase. ¿Por qué fueron 120 personas investidas por el poder del Espíritu Santo? Porque Jesús les hizo una invitación a 600 personas y 120 creyeron y se encerraron en un cuarto, en un aposento alto a orar. ¿Para qué? No sabían. La indicación es: vayan y oren. ¿Quiénes recibieron? Los que creyeron. Ellos provocaron que el Espíritu de Dios bajara en lenguas y los pusiera a hablar a todos en diferentes idiomas. Pero nosotros queremos milagros, pero no provocamos milagros. ¿Por qué? Porque somos creyentes, salvos, pero mentalmente derrotados. Muchos cristianos, muchos creyentes, muchos hermanos, muchas hermanas dependen siempre de otros. Y el poder del Espíritu de Dios que habita en usted, ¿quién lo mina? ¿Otros o usted mismo? Usted está siendo, o yo estoy siendo, saboteador del espíritu que hay en mí, con la idea de que no, es que a mí, la mentora que yo tuve, a ella le toca orar por mí. No, yo sé que el pastor ora por nosotros, pero a él no le toca estar orando por Mario. Yo debo de orar por usted. Yo lo invito a usted a orar. Yo lo enseño a usted a orar en el nombre de Jesús y a través de las enseñanzas que el Espíritu de Dios nos da. Pero si los invitamos y no vienen, entonces no pasa nada. Queremos multitudes, vengamos y las provocamos. No dependamos de que otros oren por nosotros. Oremos todos juntos como pueblo y las cosas suceden. Reprendamos esa mente de paralítico que hemos desarrollado. Hay creyentes que sienten, ay, esto me duele, porque yo creo que en algunas partes de mi vida espiritual yo he sido así. Hay creyentes que sienten que nunca podrán cambiar. Eso es la mentira o la estructura mental que Satanás ha metido dentro de la iglesia para que no avancemos. Y a veces, y muchas veces, o de vez en cuando, o de cuando en vez, en nuestras casas nos alimentan eso. Es que usted no cambia, ¿para qué va a la iglesia? No es mejor decir, venga y oremos para que el Señor me transforme. Y no que le meten el dedo en la llaga y se la... Es que usted no cambia, ¿para qué va a la iglesia? Ojo, y hablo a todo nivel. Hablo desde los niños. ¿Cómo le habla usted a sus hijos? ¿Cómo le habla a sus jóvenes? ¿Cómo se habla usted con su esposa o con su esposo? Hay creyentes que creen que nunca van a cambiar. ¿Por qué? Porque son salvos con una mente derrotada. Y hoy es el día donde esa mente derrotada va a ser transformada. Hoy es el día donde usted se va a decir a usted mismo, sí puedo, porque el Señor me sanó.
Sí puedo porque tengo el poder del Espíritu de Dios. Sí puedo y voy a agarrar esa camilla y me la voy a llevar y la voy a quemar. Una de las preguntas que hizo el paralítico en el video es: ¿y qué importancia tiene la camilla? Y le dice el fanfurrón del actor que hace como Pedro. Le dice: eso significa que nunca más volverás aquí. Eso me dijo a mí el Señor hace 30 años. Nunca más volverás a ser arrogante. ¿Y sabe qué pasó? Volví a ser arrogante. Nunca más vas a mentir. ¿Y sabe qué pasó? Volví a mentir. Nunca más serás soberbio. ¿Y sabe qué pasó? Volví a ser soberbio. Me volví a revolcar en el lecho. Y hoy voy a tomar la decisión de agarrar este lecho, levantarlo y decirle al Señor: nunca más regresaré a ese lugar. Es la única manera en que usted y yo le podemos responder al Señor hoy. Y ese es el llamado. Y aquí termina el asunto. Aquí cierro mi Biblia. Porque esa fue la pregunta. Y Pedro le contestó: nunca. Porque no más vas a volver aquí nunca. Esta vida se acabó. Y ahora todo cambiará. ¿De quién depende? ¿De mí? No. Yo soy el mensajero. Ya di el mensaje. Usted responde al llamado. Usted decide si quiere seguir en la camilla o si hoy le dice al Señor: heme aquí, estoy dispuesto. Y si usted le dice al Señor: heme aquí, estoy dispuesto, va a ser confrontado por el mismo Dios, porque tenemos que cambiar todo eso que nos volvió a llevar a la camilla, toda la mentira, el chisme, el egoísmo, la vanagloria, ese espíritu de ilusión que algunos tenemos o desarrollamos, ese espíritu de que nos creemos superiores a cualquiera, ese espíritu de que si no lo hago yo no lo hace nadie. Cualquiera que el Señor se le antoje lo puede hacer, cualquiera. Y si usted pone atención, esa es la línea que le ha dado el Señor a los pastores: formen, 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 formen para que salgan y edifiquen. Pero ¿qué estamos esperando? Un milagro. Provóquelo en usted mismo. El pastor no lo va a provocar. Es usted el que provoca el milagro. Si usted sigue la historia de este paralítico, se le complicó la vida de principio a fin. Si usted sigue la historia de este Jesús, dice que los fariseos lo persiguieron y tuvo que huir. Pero el paralítico se la creyó. Y la Biblia no me indica que en algún momento volvió a su camilla. No, pero yo sí he vuelto a esa camilla. ¿Creyó más el paralítico que Mario? Sí. La pregunta es: ¿está usted en la camilla? ¿Volvió usted? Ay, eso no sé si bueno, sí lo voy a decir. ¿Volvió usted en el nombre de Jesús al lecho, creyendo que ya está donde Jesús lo quería? No. Hoy es un inicio, un nuevo inicio. Usted depende si se levanta de esa camilla o no se levanta. Amén. Entonces, aquí viene lo más importante de toda la enseñanza. Va a pensar como el paralítico y le va a decir al Señor: Señor, hoy no, te doy en 8 mejor, es que hoy no estoy listo. O se va a poner usted sobre sus pies y va a traer eso que lo hizo volver, esas memorias del pasado donde lo lastimaron,
Eso que le dijo su líder en algún momento, usted no sirve para nada. Y eso lo tiene ahí acostado de nuevo porque no sirvo para nada. Usted va a traer eso y le va a decir al Señor, bueno Señor, aquí está. Esto es lo que piensa el ser humano, pero hoy decido levantarme de este lecho y ponerme a tus órdenes. Porque usted no se va a poner al servicio de un pastor ni una pastora. Usted se va a poner al servicio del único y sabio Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la decisión se la dejo a usted. Póngase sobre sus pies. Oiga esto, oiga esto. Hoy no es un día normal. Hoy es un día de toma de decisiones. Y usted no va a venir aquí al frente porque yo lo llamo. Usted va a venir al frente porque el Espíritu de Dios lo mueve. Oiga esto. Cierre sus ojos.